Buenas noches y bienvenidos a On the Record, el programa de entrevistas en profundidad de II24 Noticias. A medida que la guerra con Irán entra en su cuarto mes, el alto el fuego no oficial entre Estados Unidos e Irán pende de un hilo, mientras continúan los intercambios de mensajes entre Teherán y Washington con el objetivo de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra y abordar el programa nuclear de Irán. Los intercambios esporádicos de fuego entre las fuerzas estadounidenses e iraníes, incluyendo los de anoche, continúan estallando en el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, Irán continúa lanzando ataques con drones y misiles contra los países árabes del Golfo. Y esta semana disparó decenas de misiles balísticos contra Israel por primera vez en más de 2 meses debido a los ataques de Israel en Líbano. Ahora, a pesar de las crecientes tensiones, tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como los funcionarios iraníes dicen que un acuerdo es inminente. La cosa es que han estado diciendo eso desde principios de marzo. Y mientras cada lado se mantenga firme en sus líneas rojas, no parece posible llegar a un acuerdo. Israel teme que Donald Trump ceda en algunas demandas claves sobre el programa nuclear de Irán para lograr un acuerdo. Y su relación con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu parece estar deteriorándose. Así que para analizar todo esto, esta noche me acompaña Adi Rotem. Watam es un ex alto funcionario del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interna y Contrainteligencia de Israel, y fue un miembro destacado del equipo israelí de negociación de rehenes que logró la liberación de rehenes israelíes de Gaza. Watam actualmente se desempeña como asesor estratégico especializado en negociación y manejo de crisis y es miembro del Instituto Internacional de Contraterrorismo en la Universidad Reichman. Señor Watam, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por invitarme. Hay mucho que quiero preguntarles sobre Gaza y Hamás, pero no podemos empezar sin abordar el tema candente. Literalmente me refiero a las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán. Ahora, como un negociador experimentado que ha tratado con algunos de los terroristas más violentos y cínicos que esta región tiene para ofrecer, ¿cómo ve usted el manejo que Estados Unidos le está dando a las conversaciones con Irán? ¿Los mensajes contradictorios de Trump están ayudando o perjudicando la posición de Estados Unidos? Bueno, creo que, ya sabe, Estados Unidos, por supuesto, depende de una forma muy específica de manejar la negociación. En la era de Trump, lo que yo llamo Trump, ya sabe, él usa su propia manera que mezcla incertidumbre, mezcla ambigüedad y por supuesto depende de la fuerza de Estados Unidos, como la mayor potencia del universo y el ejército más poderoso. Y por cierto, él también estaba dispuesto, y lo vimos durante esta guerra, a dejar que el ejército realmente hiciera lo que quisiera sobre el espacio aéreo de Irán para atacar junto con Israel, etcétera, cosa que los expresidentes no hicieron. Así que en este asunto él usa su influencia y muestra sus capacidades. Al mismo tiempo, esta técnica de Trump, ya sabes, respecto a la negociación, puede ser utilizada a veces por el mundo occidental, porque lo vimos, ya sabes, con la negociación de aranceles que él manejó, incluso Groenlandia, si quieres llevarlo a ese punto. Así que a veces en asuntos occidentales funciona porque a ojos de Occidente vemos la negociación de diferentes maneras. Nos fijamos en los relojes, nos fijamos en medir el progreso, nos fijamos en las fechas límite, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo usamos de una manera muy tajante. ¿Hemos ganado o perdido el campo de batalla? Cuando te enfrentas a un contrincante como Irán, su ventaja es el tiempo. Así que tienes que estar completamente consciente de a qué te enfrentas en el campo de negociación y tienes que estar consciente mucho antes de siquiera ir al campo de batalla. Eso es, ya sabes, así como hacemos estos juegos de guerra, por ejemplo, pensando en qué va a pasar después y después de lo que sigue, eso es para lo que tienes que prepararte en una negociación. Y creo que esto es un poco de malentender lo que es Irán, lo que es la resistencia islámica. Métodos que enfatizan diferentes cosas: paciencia, resistencia, mantenerse firme y desgaste. Este es el mismo Irán que tuvo una guerra de 8 años con Irak en los años 80 del siglo pasado, así que tienes que entender a quién te enfrentas para calcular bien tus pasos en el campo de la negociación. Entonces, ¿estás diciendo que Trump entró en esta guerra sin estar preparado? Creo que en este asunto tenían como una réplica de otras negociaciones. Y pensaron, por ejemplo, que la negociación exitosa, por ejemplo, con Hamás, que el enviado Witkoff manejó junto con Jared Kushner, fue exitosa, y aquí recuperamos a todos los rehenes.
No es así. No puedes pensar que esta es la misma situación con Irán. Y si cometes esos errores, sabes pensar que lo que funcionó ahí funcionará en otro escenario, a veces puede ser un gran error. Y creo que esto es lo que vemos, por eso vemos que cualquier día pasa algo diferente, como anteayer parecía haber paz en todo el mundo y hoy tal vez la tercera guerra mundial. Así que creo que este es el tipo de cosas que necesitamos entender. Irán está jugando con el tiempo. Para ellos, sobrevivir a esta guerra, seguir de pie y siguen de pie, ya es una especie de victoria. Así que nos llevas a la posición de Irán en la negociación. Ahora mira, de una guerra sobre su programa nuclear y de misiles balísticos, logró incorporar temas externos como el estrecho de Hormuz o incluso los ataques de Israel en Líbano. Como palancas de presión sobre Estados Unidos en la negociación, ahora no puedo evitar recordar la frase que Donald Trump acuñó en su primer mandato, donde dijo, cito, Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Irán está ganando en la mesa de negociaciones. Sí, de alguna manera sí, Irán está ganando en la mesa de negociaciones y te voy a explicar esto. Además, Irán está haciendo varias cosas de manera muy inteligente. Los ataques que mencionaste, por ejemplo, sobre los países del Golfo, no es un error que esté haciendo lo que está haciendo, porque el esfuerzo que pone en esos países tiene varios objetivos. Primero que nada, sí, para que ellos presionen a los estadounidenses, por favor, detengan la guerra. En segundo lugar, para hacer que lo reconsideren. ¿Pensaste que al tener activos estadounidenses en tus bases terrestres, etcétera, esto te daría algún tipo de escudo, te protegería del daño? No, deberías reconsiderar tu diplomacia, tu estrategia, porque también puede ser algo que se convierta en una carga para ti. Y también puedes verlo, por ejemplo, con lo que está pasando con Oman, que era el mediador antes de la guerra. Y mira lo que ha pasado en las últimas semanas cuando se está acercando cada vez más a Irán porque está calculando los pasos y piensa que será la ganadora después de esta guerra. Y lo último que quiero decir, mencionaste Líbano. Sí, esto es como, ya sabes, una situación tensa, una nueva, como que quieren combinar a todos los grupos aliados y mostrarte que si atacas Beirut, recibirás misiles de Irán. Antes no era así y es una gran escalada. También lo es llegar a un memorando de entendimiento para terminar la guerra, porque eso es lo que está sobre la mesa en este momento. ¿Eso es mejor para Irán o es mejor quedarse en este tipo de situación manteniendo este nivel de tensiones? ¿Qué es mejor para Irán, un acuerdo o la situación actual? Bueno, depende de lo que haya en el acuerdo, ya sabes, porque creo que lo que Irán está intentando es, como ella trata de explicar, ya sabes, de una manera clara al mundo, a los estadounidenses, por supuesto, a los israelíes, que estamos dispuestos a luchar tanto tiempo como quieran. Ya sabes, mataron a muchos de nuestros líderes. Realmente dañaron y nosotros también dañamos, no solo nosotros y con Estados Unidos, la infraestructura en Irán de manera muy grave. Ya sabes, están sufriendo graves daños económicos, pero ellos dicen que todavía podemos mantenernos en pie. Y esto es lo que digo, ya sabes, la vía de la resistencia islámica, los valores de la resistencia islámica. Cuando no entiendes cuáles son los valores fundamentales, entonces estás equivocado en el campo de la negociación. Y lo vemos, por cierto, lo mismo, pero de una manera un poco diferente con Irán, con Hezbollah en Líbano, con Hamas en Gaza e incluso con los hutíes en Yemen. Cada uno de ellos es un actor diferente, un jugador distinto en una arena diferente. Así que cada uno se adapta a la situación, pero para cada uno de ellos la supervivencia es la victoria. Mira, Irán dijo que protegería a todos sus grupos aliados, que protegería o que atacaría a Israel si ataca en Beirut y luego extendió eso a todo el Líbano. Luego también incluyó a Gaza y ahora hemos vuelto solo a Beirut. Así que creo que los iraníes también están luchando por encontrar un mensaje para intentar salvar su red de grupos aliados que se está desmoronando. Pero si estamos hablando de lo que el presidente Trump y Estados Unidos en general deben hacer ahora, con Irán ganando tiempo y aparentemente el tiempo estando de su lado, ¿qué debería hacer Estados Unidos en este momento? Creo que, sabes, dos cosas. Primero que nada, hay que romper esta nueva ecuación de disuasión que están intentando los iraníes, como dijiste, por ejemplo, con Líbano. Cuando dicen si atacas Beirut, te atacamos a ti. Tienes que explicarles eso mediante bombardeos. Lamento decir que a veces esta es la única solución, que sí, no te dejas intimidar por amenazas como estas y debes demostrarles que no, esa ecuación no está sobre la mesa. No estoy dispuesto a aceptar esto, acéptalo, lo siento.
Y en segundo lugar, y tal vez sea un problema más grande, tienes que entender si el tiempo es su activo y su ventaja. Así que tienes que jugar con las mismas cartas. Tú quieres tiempo, yo mantengo el bloqueo en el estrecho de Hormuz, mantengo tu aislamiento, sigo perjudicándote en lo económico y en la infraestructura. Así que el tiempo no te está sirviendo. Esto es lo único con lo que tienes que jugar, con las cartas que la otra parte ve como un activo y mostrarle que puedes hacerle daño. Pero mira, Irán ya impuso esta nueva ecuación a Israel, porque por ejemplo, si Hezbollah ataca mañana o en una semana o en un mes el norte de Israel, Israel se subió a un árbol muy alto y tendrá que responder con un ataque en Beirut. Irán atacará a Israel e Israel tomará represalias contra Irán, pero esa respuesta será limitada porque Trump está presionando a Netanyahu para limitar el alcance de los ataques israelíes contra Irán. Y esa dinámica es algo que Irán puede soportar porque los ataques israelíes son limitados. Entonces, ¿cómo rompes ese ciclo? Porque para Irán puedes seguir haciendo eso. Y entonces, ¿qué hará? En cualquier momento que decida, ordenará a Hezbollah atacar a Israel, deshaciendo esa dinámica, pero esto presionará a Trump en la mesa de negociaciones. Sí, lo único, sí, como dijiste, primero que nada, ese es un gran problema. No estoy diciendo que no lo sea. Lo que digo es que se trata de convencer al presidente Trump y hacerle entender que si obedeces lo que ellos intentan imponerte, como dijimos, ecuaciones y nuevas ecuaciones, de todas formas vas a perder. Así que tienes que dejarlo claro, explicarlo con mucha más fuerza, además de un bloqueo, etcétera, que no estás dispuesto a aceptarlo, aunque pagues un costo a corto plazo, pero tienes que pensar en el largo plazo. Y una cosa más, sabes, en la negociación hay un término que usamos muy seguido cuando vamos a negociar, que es el BATNA. Como cuál es tu mejor alternativa a un acuerdo negociado. Esto es algo muy poderoso que nosotros los negociadores buscamos. En este momento los iraníes ven la alternativa mucho mejor que llegar a un acuerdo. Tienes que hacerles entender, como dije, con algo holístico para seguir dañándolos, incluyendo la infraestructura, que hasta ahora ha sido bastante limitado en el daño que les has hecho. Con el bloqueo, con el aislamiento, con las sanciones económicas también, todo junto, en conjunto. Un paquete que digas, estoy dispuesto a mantenerlo tanto como sea necesario. Aunque tengas algo de presión y yo no, ya sabes, como dije, soy plenamente consciente de la presión que incluso el presidente Trump tenía en su propia casa, la elección en noviembre, el 250 aniversario, el cumpleaños de Estados Unidos. El cumpleaños número 80, la inflación de hoy. Sí, lo sé, múltiples variables que ejercen mucha presión, pero si quieres ganar a largo plazo, tienes que estar dispuesto a pagar algún precio a corto plazo. Así que entiendo que el status quo beneficia a Irán. Tenemos que asegurarnos de que el acuerdo no los beneficie más. Pero sí quiero pasar a Gaza porque esa es una de las principales razones por las que estás aquí. Hoy se cumplen 8 meses exactos desde la implementación del alto el fuego, desde que entró en vigor. Todos los rehenes han sido liberados. Las fuerzas israelíes siguen dentro de Gaza, pero jamás se niega a desarmarse, incluso hoy, mientras continúan las conversaciones en el Cairo. Entonces, ¿cómo ves que evolucionen las cosas de aquí en adelante con respecto a la franja de Gaza? Bueno, actualmente creo que realmente estamos prácticamente en un punto muerto. Quiero decir, Nikolai Mladenov, el director general de la Junta de Paz, ha tenido varias rondas de conversaciones con Hamas con la ayuda de los mediadores. Si es que eso ayuda, por cierto, no estoy seguro. Pero lo hizo varias veces, incluyendo esta semana en el Cairo. No salió nada de eso porque, según Hamas, no están dispuestos a entregar las armas. Esta es la única forma en que pueden sobrevivir. Sabes, como dijo Max Weber hace muchos años, el siglo pasado, el monopolio de la violencia. Si no tienes el arma, no podrás controlar lo que sucede en Gaza. Y una vez más, la Organización de Resistencia Islámica, todo vuelve a lo mismo, ya sabes, todo está conectado. La única manera de que ellos sobrevivan es mantener el control de las armas y controlar Gaza. Si ellos estuvieran dispuestos, ya sabes, a aceptar el desarme, la desmovilización, etc., eso significaría que Hamas no sobreviviría. Y Hamas está ganando tiempo porque Hamas lo que están haciendo, dicen, no sabemos qué traerá el mañana. Quizá mañana traiga algo mejor que hoy. Y ellos miran hacia el norte, por cierto, a lo que está pasando con Líbano. Vieron que en 2025 Israel hizo lo que quiso en Líbano. Y ahora mismo es un juego diferente con la situación tensa en el norte. Así es como piensan ellos.
Dios sabe qué pasará mañana, podría ser mejor. Bueno, ellos tienen a Hezbollah y a los iraníes de su lado. Hamas no está respondiendo, o Irán no está respondiendo a los ataques en la franja de Gaza. Estoy de acuerdo en que si eso cambia, sería un cambio total en el juego. Pero lo que estás diciendo, y estoy de acuerdo con la idea de que parece inconcebible que Hamas vaya a entregar su última carta, que son las armas, y acepte desarmarse. Pero al principio, o durante la guerra, también parecía imposible imaginar que Hamas aceptaría liberar a los rehenes, y sin embargo lo hizo. Entonces, ¿hay alguna esperanza de desarme a pesar de las preocupaciones comprensibles y el pesimismo que guían, ya sabes, la trayectoria actual? Sí, sabes, la única manera en que veo que eso pueda suceder es lo que yo llamo sacudir al socio, o una vez más, vuelvo al socio, a la alternativa. Porque si retrocedemos un poco para resaltar esas dos posturas, Israel y Hamas, para cada uno de ellos, mira a su socio, su alternativa, y él dice que es mucho más atractivo que llegar a un acuerdo, porque Israel lo dice bastante fácilmente. Quiero asegurarme de que la secuencia será desarme, desmantelamiento, eliminar las capacidades de Hamas, y solo entonces podemos hablar de reconstrucción. Además, como dije, al revés, ellos dicen que entienden bastante bien que dependen de mantener las armas. Si Hamas se entiende que, por ejemplo, los estadounidenses nos darán luz verde, la oportunidad de regresar a la idea de las fuerzas de defensa de Israel de volver a la guerra y que realmente será algo sólido. Tal vez algo se sacuda en su lucha y digan, está bien, tenemos que ceder al menos y empezar algún tipo de desarme, aunque tengo que decir que todo será falso. No podemos realmente asumir que Hamas entregará sus armas. Esto sería el fin de Hamas como organización islámica e incluso un riesgo para su propia vida. Pero de hecho, eso es lo que la gente también decía sobre liberar a los rehenes, y eso aún así sucedió. Nosotros, o sea, sí. Entonces, ¿qué cambió en Hamas? Al principio dijeron que no iban a, sí, entregar a los rehenes, y al final terminaron aceptándolo. Entonces, ¿qué cambió ahí que hizo que liberaran a los rehenes? ¿Y se puede aplicar esa misma presión para obligarlos a desarmarse? Desarme, lo que cambiaría, lo que cambió la situación fueron dos cosas principales, entre muchas otras. Primero que nada es que Yehoshua no estaba vivo. Si Yehoshua estuviera vivo, no estoy seguro de que las consecuencias hubieran sido tan buenas como lo fueron, que hubiéramos podido ver a todos esos rehenes salir. Eso es una cosa. La segunda cosa, que es mucho más importante si estamos pensando en el futuro, es lo que hicieron los estadounidenses con el mediador, especialmente con Qatar y Turquía, porque ellos tienen mucha influencia, Turquía y Qatar, sobre Hamas. Así que les hicieron entender que queremos un acuerdo. Y esto es, ustedes tienen sus propios intereses. Por supuesto, nadie hace nada sin su propio interés. Pero cuando entendieron sus intereses, los mediadores, fue algo diferente. Y cuando lo combinas con que Yasser Arafat ya no estaba vivo, y especialmente después de que Mohamed Sinwar también fue asesinado y solo nos quedamos con Al-Zaitun Haddad, que no es un líder tan importante, fue mucho más fácil lograr este acuerdo en esas circunstancias. Así que estoy de acuerdo contigo en que la clave para presionar a Hamas está en Doha y en Ankara, pero no aplicaron esa presión durante todo el proceso. Eso es algo que llegó mucho después. Entonces, para animar, sí, o dar un incentivo legítimo para que Doha y Ankara presionen a Hamas, eso pone la clave de nuevo en Washington. Exactamente. Entonces, como negociador, ¿viste un cambio en la presión que Washington ejercía sobre Karan Doha, que los convenció de que está bien, necesitamos presionar a Hamas y necesitamos obligarlos a liberar a los rehenes? Sí, fue una presión diferente y fue diferente hacerles entender el incentivo distinto para ayudar a Washington a llegar al acuerdo. Porque, sabes, cuando también hablo en conferencias sobre una negociación, siempre enfatizo las tres bases de las que depende todo acuerdo de negociación. Confianza, interés y precio, consejo, confianza, interés y precio, como para simplificar a veces procedimientos que son muy, muy complicados. Y una vez que logras que los actores, los participantes, los mediadores entiendan cuál es su interés en el acuerdo, qué están obteniendo de Washington, por ejemplo, eso puede cambiar y transformar todo el acuerdo. Y esto es algo que realmente no sucede ahora. Entonces están dejando que Nikolai Mladenov intente, ya sabes, no sé, proponer alguna solución, porque creo que ahora el enfoque está en Irán y en Líbano. Hay tantos problemas ahora en Medio Oriente. Y por cierto, Hamas lo está disfrutando. Sí, están tratando de mantenerse, ya sabes, por debajo del umbral de la guerra.
Y esto es algo que hacen porque se adaptaron nuevamente a la guerra de guerrillas. Pero lo que digo es que si volvemos a la negociación, aquí tienes que asegurarte de que los mediadores tengan un incentivo para resolverlo. Ahora mismo, Ankara no tiene ningún incentivo para resolverlo. Por el contrario, mira lo que dijo Erdogan hoy sobre Israel, sobre Netanyahu, sobre lo que estamos haciendo en Líbano y Siria. Eso solo demuestra que no tienen ningún interés. Al contrario. Estoy insistiendo en este tema porque esa dinámica también estaba presente antes de que liberaran a los rehenes. Pero luego la presión aparentemente pasó de Washington a Ankara y Doha para lograr la liberación. Entonces, ¿cuál fue esa presión? También fue un cambio de gobierno, el gobierno demócrata. Debo recordarte, sabes, estuvimos negociando mucho tiempo con la administración de Biden y ellos, por cierto, hicieron todo lo que pudieron, ya sabes, para lograr un acuerdo. Y cambió muy rápido cuando Trump llegó al poder, porque si volvemos al principio, a la forma en que Trump se comportaba, ya sabes, en la negociación, era impredecible. No quieres hacer enojar a Trump, ya sabes, el hombre más poderoso del mundo. Así que eso fue un cambio enorme. Y los mediadores entienden, ya sabes, Ankara entiende, Qatar entiende. Por cierto, Qatar lo entiende muy bien hoy en día, cuando en realidad, Qatar está en una posición muy delicada en este momento durante la guerra, con lo que está recibiendo de Irán. Creo que Irán también lo analizó, tomó algunas notas y las está aplicando ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Sí, podríamos seguir hablando de Gaza hasta que se alcance la paz en Medio Oriente, pero no tenemos tanto tiempo. Quiero pasar a la última parte del programa. Esa es la sección de preguntas rápidas. Voy a mostrarte 3 imágenes y brevemente di lo primero que te venga a la mente sobre cada una. Así que esta es la primera. Estos son los últimos momentos de Yichia Sinwar en octubre de 2024. Bueno, antes que nada, pura maldad, ¿sabes? Realmente creo que esto es lo primero que veo en este hombre. Y también es un buen recordatorio de que cuando alguien te dice que quiere matarte, debemos creerlo y actuar antes y no esperar a que pase algo. Muy bien, pasemos a la siguiente imagen. Esta es la Plaza de los Rehenes, cuando había protestas pidiendo al gobierno que llegara a un acuerdo para liberar a los rehenes. Emotivo. Sabes, como equipo de negociación, cuando lo ves y escuchas a las familias, realmente te parte el corazón. Entiendes que tienes que hacer lo mejor que puedas para sacarlo con vida lo más rápido posible. Y es muy emotivo. Ahora, cuando los políticos israelíes acusaron a estos manifestantes de debilitar la posición de Israel en la mesa de negociaciones, tú estabas sentado en la mesa de negociaciones. Estás diciendo que a nivel personal esto te dio motivación, pero como negociador que representa los intereses de Israel, ¿estas protestas perjudicaron, no afectaron en absoluto la posición de Israel o tal vez incluso la fortalecieron? Casi no afectaron, lo cual tal vez suene extraño escucharlo porque ya sabes, había una gran cantidad de protestas todos los días, cada semana. Y puedo decir, comparando por ejemplo con lo que pasó con Gilad Shalit, ahí sí las protestas realmente afectaron el enorme precio que Israel pagó por el acuerdo. En este caso casi no tuvo ningún efecto. Debo decir que para nosotros como equipo de negociación no necesitábamos entender lo que teníamos que hacer, pero aún así es algo emocional como ciudadano israelí estar sentado en esas salas. Creo que esta es una declaración poco común viniendo de alguien de la sala de negociaciones, ya que esas acusaciones contra los manifestantes encabezaban los titulares y eran puntos clave que salían de la coalición. Así que es muy refrescante escuchar a alguien que representó a Israel en la sala de negociaciones que estas protestas no tuvieron impacto. Así que gracias por eso. Pasemos a la última imagen. Esto es el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Donald Trump cuando Trump visitó Israel en la Knesset. Tengo que decir que para mí cuando escuché a Trump, ya sabes, dando el discurso en la Knesset, me sentí muy bien de que tengamos un aliado tan grande. Sabes, Trump es un hombre muy carismático. No estoy hablando de ningún otro aspecto, pero creo que cuando Israel dice y el primer ministro Netanyahu dijo que nunca habíamos tenido un amigo tan grande, no es que Biden u otros no fueran pro-israelíes y Biden era un sionista, etcétera,
Pero creo que sí, Trump es muy único con el apoyo que le da a Israel y la influencia que le da a Israel. Creo que en este sentido es muy único. Y brevemente, si puedes, ¿qué opinas de estas tensiones entre Trump y Netanyahu? ¿Existe realmente una brecha o esto es solo una táctica clásica de policía bueno, policía malo? Creo que tienen una buena colaboración. Quizá algo pasó, ya sabes, en los últimos días. No estoy seguro. Se lo dejaré a los analistas políticos que lo hacen mejor que yo, quizá en estos días. No eres diplomático, pero fue una respuesta muy diplomática. Quiero agradecerte de nuevo, Adi Rotem, por acompañarme esta noche. Sintonízanos de nuevo la próxima semana aquí en On The Record. Puedes encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.